Gracias, hermano. Vamos a continuar con esta segunda parte de este tercer tema en el curso que yo le llamo dones del Espíritu Santo y ministerios para la iglesia. Y estamos en el momento de cómo ya hablamos un poco acerca de la base bíblica para hablar de los dones del Espíritu Santo. Ya hablamos también de cómo hacer esta diferencia entre lo que son habilidades humanas o capacidad humana o conocimiento y diferente a lo que son dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo entonces son gracia de Dios, son equipamiento de Dios, son poder de Dios para habilitar y equipar a un creyente para que pueda hacer su ministerio cuando ha recibido un llamado de parte de Dios. Sí, porque cuando alguien recibe un llamado a través de una experiencia de fe, entonces pues necesita estar equipado para hacer la obra. ¿De acuerdo? Me parece que esa es la dinámica como Dios ha estado trabajando, cuando menos desde todo el Nuevo Testamento, ¿no? Siempre el Señor Jesús, cuando envió a sus discípulos, les dijo, vayan, confíen. Lo vimos la semana pasada cuando hablamos de teología del Espíritu Santo, dice, no se preocupen, incluso porque es lo que van a decir, el Espíritu pondrá mis palabras en su boca, o sea, los va a equipar, y eso sucedió realmente. Por eso es que muchos de los discípulos, aunque eran gente sencilla, tuvo el denuedo, tuvo la, la posibilidad de predicar porque estaban equipados con el Espíritu Santo para dar testimonio, ¿de acuerdo? A través de los diferentes dones. Y ahora, ok, ya hemos hablado un poco, aunque el próximo jueves yo les voy a presentar una lista de dones y cómo identificar cuáles sí tenemos y cuáles no. No se preocupen, vamos a hacer el próximo jueves, la próxima sesión de esta semana, vamos a hacer el ejercicio, porque puede ser que algunos de los hermanos que va a llegar este material pueda, a lo mejor algunos sí lo identifican, pero otros van a decir, hermano, yo nunca he identificado con claridad y vamos a hablar con claridad cuáles son los dones manifiestos, le llaman, que son evidentes, y cuáles son dones latentes que pueden surgir. Porque mire, cuando uno se involucra en la obra de Dios, cuando uno se compromete con Dios para hacer un trabajo para bien de los demás, aunque tú tienes un don o dos, Dios te puede dar más porque real, es como si Dios se diera cuenta que necesitas más ayuda para seguir haciendo la obra. Entonces, hay dones que no son evidentes, que no tienes en el momento, pero son dones latentes, le llaman los teólogos. O sea, son dones que están latiendo y que pueden surgir en algún momento por la necesidad. Voy a poner un ejemplo. Los primeros años, yo fui pastor 4 años, en el año 90, y luego me nombraron sobrevedor, y entonces fui pastor y sobrevedor a la vez, otros 4 años, ya tuve 8 años, y después me di cuenta que ser sobrevedor era visitar otras iglesias de la zona, Baja California Norte, Baja California Sur y Sonora. Ya eran 3 estados de la República Mexicana. Entonces yo me quise, la segunda etapa, los otros 4 años me quise concentrar en ser un sobrevedor, o sea, alguien que sobrevé las iglesias y ayuda a los demás pastores. Y estuve otros 4 años. Y luego todavía otros 4 años fui sobrevedor en otro estado, en Morelos. Ahí también prácticamente fui 8 años sobrevedor. No, fui 2 periodos, 8 años y los otros 12 años fui sobrevedor. Y luego después de eso me llaman, estando en Cuernavaca, Morelos, me llaman a las oficinas nacionales de la iglesia. Y yo estaba muy contento porque yo decía, yo soy un pastor y me gusta ayudar a los pastores, me gusta equiparlos, capacitarlos, motivarlos. Entonces encontré la manera de ser un sobrevedor, como le llaman, ¿no? Alguien que les ayuda a hacer planes, a motivar a los hermanos, a resolver problemas. Y pude encontrar ese ministerio, me gustó. Yo creo que es de los ministerios que más me ha gustado, el ser sobrevedor, porque vas a las diferentes iglesias, ayudas al pastor, a los líderes y les auxilias para resolver problemas y les ayudas a planear, ¿sí? Cómo se da el crecimiento y los capacitas y todo esto. Yo estaba muy contento con eso.
De repente me llaman al Consejo Ejecutivo General y yo dije, wow, y me nombran tesorero nacional. Y aunque yo ya había tenido un diplomado como secretario contador aquí en la ciudad de Monterrey después de estudiar la preparatoria, pero era algo nuevo. Y entonces tuve que aprender a ser un administrador de la iglesia, porque la administración también es un don. Ustedes lo van a ver en la lista de los la lista bíblica de los dones. Ahí está, los que administran, dice ahí. Repartan con libertad o liberalidad. ¿Sí? O sea, aprendan, un administrador aprende a repartir las cosas, ¿sí? A darle a cada quien lo que se necesita. ¿Sí? Pero tuve que aprenderlo. Y entonces, aunque la gente de aquí de Monterrey, en México, dicen que somos buenos administradores y nos bromean, que somos como muy tacaños, como muy codos, dicen. Pero bueno, es que uno aprende a administrar las cosas. Total, ya estando yo ahí, yo dije, Señor, ¿de qué se trata esto? Pues yo lo haga, yo tomo con mucho cariño este ministerio que me da el concilio y me nombraron parte del Consejo Ejecutivo y ahí estuve 10 años. ¿Qué tuve que hacer? Crecer en Cristo, hermanos. Si me están dando una encomienda y la iglesia está confiando en mí y el ministerio me consagra para ser un consejo ejecutivo general, yo era muy joven realmente. Entonces dije, Señor, pues yo estoy para servir. Y creo que Dios me dio a un don más, el don de administrar, para poder bien administrar la iglesia, porque siempre me fue bien, gracias a Dios. Siempre me fue muy bien en la administración. Nunca salí con problemas, nunca, sí tenía problemas de decisiones, de tomar decisiones, porque a veces tienes que tomar decisiones duras cuando ves que algo está mal para corregirlas, pero nunca tuve problemas, siempre fui amable con los pastores, con las familias, pude repartir como lo justo que era, pude repartirlo, o sea, me fue muy bien como administrador. Todavía ya estaba pensionado y me llamaron de nuevo a ser administrador por 6 meses y pude ir a ayudarles a ser un administrador. Y me di cuenta que no todos tienen dónde administrar. Pero yo le pedí a Dios, Señor, yo necesito el don de ser sobrevedor, yo necesito el don de ser administrador. Y Dios me fue equipando para poder cumplir bien con las encomiendas el llamado que me estaban dando, pues poder cumplir con esa encomienda. Por eso lo tengo como ejemplo. Y así otros hermanos, cuando los llaman a ser pastores y luego a veces tienen el don de ser evangelistas, pues van abriendo iglesias en diferentes lugares, o sea, o ser maestros, hay diferentes dones. Me queda muy claro. Ahora, ¿qué haces con esos dones? ¿Te quedas con ellos o los compartes con los demás? La idea es compartirlos. De gracia recibiste, dice el apóstol, de gracia debes aprender a dar a los demás. Entonces, vamos a la segunda parte, ¿cómo formar ministerios? ¿Qué es un ministerio? Un ministerio, hermanos, es un grupo de servicio. Yo así lo identifico. Eso es un ministerio. Un grupo para servir a Dios en diferente área. Y ahorita vamos a ver otra filmina con los diferentes ministerios. Pero ¿cómo formar ministerios? No es tan sencillo. Por eso en la iglesia de Dios, séptimo día, no se forman tantos ministerios, hay muy pocos ministerios. No nos animamos a abrir otros ministerios diferentes. El del pastor, pues ahí está, ese es su ministerio que Dios le dio, pero no nos animamos muchas veces a abrir, por ejemplo, un ministerio de evangelista que diga, yo soy un evangelista y quiero que me consagren para ser evangelista y voy a ir a evangelizar a donde haga falta. Se ve muy poco. Por eso cuando yo lo identifiqué, ya les platiqué, algunas hermanas tenían ese llamado, jóvenes, y las equipamos y las enviamos como misioneras. Era la única manera de dedicarlas, porque en la iglesia no se podía dedicar, o sea, no se podía asignarle un salario a las mujeres, solo a los hombres. Y a mí se me ocurrió nombrarlas misioneras evangelistas y se equiparon y se enviaron. Entonces andan en diferentes lugares. Algunas de ellas se casaron con evangelistas de la misma iglesia y son pareja. Y andan, cuando menos hay 5 de ellos en la República Mexicana y dan muy buenos resultados. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque tenían un llamado, Dios los equipó con los dones. Solo faltaba que se formara un ministerio. Yo entendí eso siendo un administrador y pude hacer esa función en ese momento que se necesitaba. Ahora pues le toca a otros. No sé si lo hagan o no, no lo sé, pero a mí me tocó hacer eso. Y bueno, fue una bendición. Ahora, no es sencillo formar ministerios, pero ¿cómo formarlos? Y yo les voy a compartir
una idea de cómo formar ministerios en 5 pasos para la formación de ministerios cristianos. Esta parte yo la rescaté de un libro que se llama Desatando la Iglesia, de un pastor americano. Me gustó mucho ese libro, ya hace muchos años, es un clásico de los años 80, yo creo. Y hay una sección, capítulo que se llama 5 pasos para la formación de ministerios cristianos. Y a mí me gustaron. Y es lo que quiero compartirles en las flechitas que están ahí, ¿no? Porque uno a veces dice, sí quiero, pero no sé cómo. ¿Cómo le hago? Y algo que yo he inventado, hermanos, que Dios me dio es ir de menos a más. O sea, porque hay gente que sueña, voy a hacer un ministerio y cuando tenga todo y cuando Dios nos dé, no, y nunca le va a dar todo, no. Empiece con lo que tiene. Sería una primer consejo. Llamamos acá un primer tip. ¿Verdad? Comience con lo que tiene. Si son 2 o 3 hermanos y tienen claro que es hacer un ministerio, háganlo. Yo estoy formando ahorita un ministerio. Al final, ahorita, en la siguiente filmina, la última, ahí les voy a platicar de qué estoy hablando, ¿no? Ahorita quiero ilustrar cuando menos 5 o 6 pasos de cómo formar ministerios. Y yo digo que el primero es iniciar de menos a más. O sea, no esperes tener todo, todos los recursos, toda la estructura, toda la gente, no. Con los que están. Si son 2 o 3, puedes empezar. Empezar de menos a más. No quieres empezar ya con todo, porque eso es muy difícil. ¿De acuerdo? Este, aquí en la filmina aparece como punto 1 ver lo invisible. ¿Qué es eso? Ver la necesidad que nadie quiere ver. Por ejemplo, una vez nos enviaron en la clase de ministerio cristiano, una vez nos envió uno de los maestros a la zona más pobre de Cuernavaca, Morelos, zona donde había vías de un tren antiguo, una zona carenciada, y nos dijo, vayan, lleven una libreta y observen, y después me dicen qué es lo que observaron ahí. Y algunos pasaron por ahí y casi no observaron muchas cosas, pero yo entendí el concepto y fui anotando, vi unos niños jugando muy pobres, con juguetes muy rudimentarios, vi unas mujeres ahí lavando, vi unos señores ancianos ahí pasándosela ahí, vi otros levantando cosas para vender, andan buscando botellas como basura para poderla vender. Vi mucha necesidad y mucha miseria en lo que yo fui notando, entonces empecé a desarrollar la habilidad de observar con más claridad. Es como cuando uno va en su auto, pasas por un crucero y está un niño vendiendo dulces y otro limpiando el parabrisas. Si tú vas concentrado en ti mismo, tú pasas y no los ves o los ves de rojo. ¿Quién sabe quién será? Pero si tú vas sensible y vas queriendo mirar lo que nadie mira, entonces vas a ver un niño que anda vendiendo para sobrevivir y le puedes dar una moneda y te da un dulce. O le puedes decir, sí, límpiame el parabrisas. Si no llevas tanta prisa, pero puedes limpiar, le das una moneda. Pero si tú no lo quieres ver, no los ves. Como el que está pidiendo limosna en la esquina. Si tú le sacas la vuelta, no lo ves, ya. Y entonces el punto 1 dice ver lo que nadie quiere ver, lo invisible, aparentemente. O sea, y en la iglesia eso pasa, hermanos. Mire, yo he sido bendecido mucho con el trabajo de mi esposa Olimpia. Mi esposa Olimpia es una mujer muy sensible. Yo después entendí por qué Dios nos permitió. Este año estamos cumpliendo 30 años de casados. Estamos cumpliendo 30 años ya de nuestra aventura. Yo cuando la conocí, yo me di cuenta que ella, el abuelo de ella, había sido un líder importante en esa zona de la iglesia. Había sido como un primer misionero, vamos a decir, va a California. Y entonces, después de cuando compartimos el trabajo pastoral, por ejemplo, ella me ayuda a mirar lo que yo no alcanzo a ver. Por ejemplo, después de un culto, yo predico, saludo a los hermanos, organizo el culto, el grupo alabanza, que todo vaya en tiempo, la oración final, la bendición final, y ella me dice, no te diste cuenta, dice, pero esta familia tiene gran necesidad y no tiene para comer en la semana.
hay que juntar una despensa y llevársela. Ahorita ya hacen la dinámica previamente. Yo no me di cuenta. O no te diste cuenta, pero esta persona tiene grandes problemas porque se ve muy turbada. Y yo me acerqué y le pregunté qué le pasaba y puse a platicar con ella y la hermana me platicó esto y lo otro. O sea, para mí ha sido una bendición que en el trabajo pastoral ella me alcanza, me ayuda a mirar lo que yo no alcanzo a ver. Ya puedo ilustrar el punto uno, hermano. Y nosotros los líderes cristianos tendríamos que ser más sensibles para mirar lo invisible, o sea, lo que nadie quiere ver, las necesidades que están ahí. A veces ahí están, basta ser observador y tener, como Jesús lo hizo, dice que fue movido a misericordia y vio a la gente como ovejas que no tienen pastor. Imagínense cómo las miraría. Y el Señor, cuando llega a la altura de Jerusalén, dice, oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿No? Pero el Señor observó que la gente andaba desorientada, como ovejas sin pastor. Eso veo yo cuando voy a ciertas ciudades grandes. La gente anda como en su asunto, como ovejas sin pastor. Entonces, el primer punto es ver la necesidad que nadie quiere ver. Gente que no tiene para comer, gente que no tiene para estudios, gente que está enferma, gente que está, o sea, ver las necesidades que hay, ¿sí? Y ser más observadores, como punto número uno. Son pasos para la formación de nuevos ministerios. Punto número dos, el llamado de Dios a ministrar. ¿Qué significa eso? Lo que nos preguntaba nuestra hermana. Cuando tú sientes un llamado de Dios a hacer algo, es como que Dios está inquietando tu corazón para poder hacer algo en alguna área que tú estás, nadie quiere ver, ¿de acuerdo? Eso es importante, ¿sí? Entonces el llamado de Dios viene como una experiencia de fe donde Dios te está inquietando y seguramente te va a equipar, como dijimos, con los dones necesarios para cumplir con ese llamado. Puede ser trabajar con niños, con jóvenes, con adultos mayores, puede ser en el grupo alabanza, puede ser un llamado a ministrar en diferentes lugares. Ministrar es servir, ¿sí? Un llamado a servir en alguna de las áreas, ¿de acuerdo? Hay diferentes áreas. Solo uno tiene que identificar en el llamado de Dios a qué te está llamando en específico, ¿de acuerdo? Y seguramente Dios va a inquietar tu corazón y va a decir, y tú vas a decir, es que yo alcanzo a mirar que esto se puede mejorar y nadie lo alcanza a ver. Bueno, es un llamado que Dios te está dando a ti para capacitar, para acompañar, para evangelizar, para aconsejar, para ayudar a otra persona, no sé. Hay diferentes campos. Ahorita, la siguiente filmina, ahí vamos a ampliar en qué tipo de ministerios podemos incursionar, aparte de los que tenemos en la iglesia. Ahorita los vamos a enumerar, no se preocupen. Pero tiene que haber un llamado. Cuando tú sientes el llamado de Dios a ministrar, entonces estás inquietado. Quieres hacer algo. A veces no sabes cómo, pero quieres hacer algo. Y Dios va a ir poniendo los medios. Número tres, aprender de los ministerios ya formados. O sea, siempre que tú quieras empezar un trabajo, aparte de ir de menos a más, si tú empiezas a investigar, por ejemplo, yo tuve que aprender esa lección de que yo decía hace tiempo, es que como yo salí de un barrio muy difícil aquí en la ciudad de Monterrey, un barrio donde hay mucha gente con adicciones, alcoholismo y drogadicción. Entonces, cuando yo fui pastor en Tijuana, yo decía, y vi también el mismo cuadro allá, pues Tijuana era una ciudad difícil en los años 90, todavía sigue siendo, hay regiones. Y yo decía, ¿cómo no hay ministerios así? Sí, sí los hay, pero yo no los conocía. Hay muchas iglesias evangélicas o cristianas, ¿no?, que tienen ministerios para trabajar con adictos, con alcohólicos, con niños de la calle, con familias violentadas. ¿Qué más? Abren escuelas o colegios, hay hospitales para atender a la gente vulnerable, adultos mayores. O sea, hay muchos ministerios, pero nosotros no los miramos, pero ya están formados. Lamentablemente, la mayoría en otras iglesias. Y entonces, ¿qué hay que hacer ahí?
No hay que ser celosos de que, bueno, ellos, no, hay que aprender de los ministerios que ya están formados, aunque sean de otra iglesia, porque uno aprende. Yo así le hice en Tijuana cuando yo quise trabajar con adictos para recuperación, empezamos a ir a servir a centros de rehabilitación con un grupo de hermanos y mi esposa Olimpia iba conmigo. Ella se dio cuenta de que había jovencitos que estaban le llaman acá centros de rehabilitación, ¿verdad? Y estaban internados ahí jovencitos que tenían problemas con drogas. Entonces estuvimos yendo como un par de años a diferentes, entrábamos al penal de Tijuana, lo que llamaban, el penal es un centro de readaptación, no está en una cárcel, pues. Entrábamos cada semana también a predicar ahí, hay que tener un grupo ahí también. Estoy hablando de los años 90, cuando yo empecé como pastor, y era la inquietud, era el llamado de Dios yo quería hacer algo por la gente que tenía problemas con adicciones, porque yo venía de ese contexto de muy joven, pero me di cuenta que ya había muchos ministerios. ¿Qué hice yo? Mire, la primera vez que yo entré a un penal en Tijuana, entré con otro grupo, un grupo ya formado, ya tenían todo listo y me dijeron, conocí al líder, al capellán, y me dijo, pastor, ya me identifiqué, soy pastor de la Iglesia de Dios, séptimo día, mira, estoy aquí, ¿quiere entrar con nosotros a predicar? Sí, claro que sí. Y me invitó a predicar, entonces él me presentó como el pastor de la Iglesia de Dios en una reunión grande dentro del penal. Es la primera vez que yo entré. O sea, yo entré con un ministerio que ya estaba formado. Después yo ya abrí un propio ministerio, otro día en la semana, porque se turnan por días. Y pude hacer un grupo ahí de evangelizar a un grupo de reos dentro. Como 5 años estuvimos entrando ahí. Entonces, aprender de los ministerios que ya están formados. ¿Cómo lo hicieron? ¿Dónde sacaron el permiso? ¿Dónde consiguieron los recursos? ¿Cuál es su plan de trabajo? O sea, aprender de lo que ellos ya tienen en cualquiera de las áreas. Hay mucho trabajo de mucha gente, hermanos. Ahí no hay que tener celo de que no, es que nada más queremos algo de la iglesia. No, pues la iglesia de Dios lamentablemente no tiene tantos ministerios. Lamentablemente. Yo creo que si la iglesia de Dios séptimo día tuviera más ministerios, tenemos menos problemas. Estaremos más ocupados en cosas buenas que en estar generando problemas, creo yo. Es una idea que yo tengo. O sea, la gente preparada de la iglesia tiene que estar ocupada en cosas buenas, no en estar generando algún problema. Pero bueno, es una opinión personal, ¿no? Yo creo que nos falta mucho ir de la teoría a la práctica. Bueno, menos aquí en México, no sé allá en Argentina. Supongo que es algo parecido, supongo, no lo sé. Hay que aprender de los ministerios que ya están formados. Por ejemplo, si tú quieres trabajar con niños, hay que buscar un ministerio que trabaje con niños de otra iglesia y preguntarles cómo le hacen, cómo trabajan. Y te vas a sorprender el trabajo que tienen. Hay mucho trabajo. Como dije, hospitales, clínicas, centros de rehabilitación, muchos ministerios. Hay que aprender de los que ya tienen camino recorrido, aunque sean de otras iglesias, insisto. No pasa nada. Ya tú haces tu propia adaptación para la iglesia y vas a ahorrarte un buen camino. ¿Sí? Porque ellos tienen experiencia en lo que hacen. Desde su fe, desde su grupo. No, cuando hablamos de ministerios, hablamos de servicio cristiano. Entonces no tenemos que tenerle temor a aprender de otros las experiencias que ya tienen después de ciertos años. ¿De acuerdo? Y como se dice, la máxima bíblica, a escucharlo todo y retenerlo bueno. Número 4 es convertirse en especialistas del área. O sea, precisar en qué quieres trabajar, porque luego queremos servir, sí, pero ¿en qué? No sé, pero quiero servir. O sea, pero ¿en qué? Con niños, con jóvenes, con adultos, con enfermos, con adultos mayores, con familias. O sea, ¿en qué área quieres servir? No, es que no sé, pero quiero servir. Entonces hay que convertirse en especialistas del área, ¿de acuerdo? Del área que tú quieras trabajar. Sí, porque si no, dice un dicho aquí en México, el que mucha abarca, poco aprieta. O sea, o le tiramos a todo y a nada le pegamos. No, hay que precisar con esta área quiero trabajar, ¿de acuerdo? Y entonces, eso es importante, convertirnos, porque eso nos va a permitir concentrarnos e irnos preparando en el área que nosotros queremos especializarnos. Como dije, es un campo muy grande, pero hay que especializarnos en alguna de las áreas. Y el número 5 es el ministerio en todo tiempo y en todo lugar. O sea, cuando tú tienes un ministerio, hermanos,
no es nada más del fin de semana, un ministerio es, siempre lo traes todo el tiempo, aunque hagas otras cosas. O sea, eso es un ministerio, es una actitud de servicio aprovechando la preparación, el llamado que tienes donde tú andas. Por ejemplo, yo como pastor, yo me asumo como un pastor, aunque en este momento no tengo una iglesia, pero yo soy un pastor donde quiera que ande. Hay gente que me encuentro en el supermercado. ¿Cómo está, hermano? Bien. En la calle, en el mercado, donde me lo encuentre. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se siente? Platíqueme. ¿Y por qué ellos saben que yo soy un pastor? Y es un ministerio que yo tengo, aunque no esté en un templo, porque ese es el ejemplo de Jesús. ¿Están de acuerdo? Por eso Jesús se identificaba con la gente, porque él siempre era alguien que estaba dispuesto a servir, donde anduviera. A veces tenía que parar toda la comitiva y decir, a ver, momento, voy a atender a esta persona. Tenía que frenar todo. Entonces, un ministerio es que tú te pongas la camiseta, como decimos acá en México, y tú asumas que el ministerio es en todo tiempo y en todo lugar. Siempre estás tratando de sumar para el ministerio que Dios te ha dado, ¿no? Ahora, voy a la última filmina. ¿Cuáles son los ministerios básicos que debe haber en una iglesia? Bueno, voy a empezar por bueno, es que no conozco mucho la estructura en Argentina. Ustedes me van a ayudar un poquito. Yo les voy a platicar la que hay aquí en México. En México, la estructura de trabajo de la iglesia es que hay un pastor. Es igual, eso es igual también allá. Yo creo. Hay un pastor titular, que es el pastor que está al frente, ¿no? Y luego el pastor puede tener un copastor aquí. Ahora le estamos llamando un pastor adjunto, otro pastor que le ayude, ¿sí? Tradicionalmente le llamamos un copastor. Y luego tienen un grupo que le llamamos el consejo local, así le llamamos acá. El consejo local es un grupo de hermanos que auxilian al pastor para tomar las buenas decisiones. Esa es la estructura en México. Y luego ya vienen los directores, director infantil, director juvenil, de adolescentes, juvenil, de mujeres, femenil le llaman acá, de varones, de adultos mayores, de matrimonios. Son 7 sociedades, le llamamos. Y luego hay algunos departamentos como la evangelización y el servicio, son otros departamentos, ¿no? A grandes rasgos así está estructurada la iglesia para trabajar acá en México, ¿sí? No sé en Argentina, me parece que es parecida, ¿no? Es un poco parecida, no sé si haya algún elemento diferente. Sí, es más o menos bastante parecido, como que se usa ese mismo método. Ok. Sí, me parece que yo estuve, ya les platiqué, yo viajé por Centroamérica y era muy parecido. De hecho, me di cuenta que los hermanos, las iglesias que yo visité años atrás, cuando estuve en el Consejo Ejecutivo, visité Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Y me di cuenta que esas iglesias, por ejemplo, estudian el cuaderno escuela sabática que tenemos en México. Y entonces por eso es que ellos tienen algo muy parecido a lo nuestro. O sea, nosotros apoyamos con literatura y a otros países también. ¿Sí? Mandamos literatura a diferentes lugares. O sea, en México, uno de los grandes puntos fuertes en México es que se genera literatura, cuadernos de estudio y se envían a diferentes países. Aparte de México, toda la República Mexicana se envía a diferentes países, sobre todo estos países de Centroamérica. Sí, no sé, por eso es que son muy parecidos, supongo, ¿no? Supongo. Bueno, ¿qué otros ministerios locales, yo le puse ahí, locales es de la iglesia local, pueden surgir como un ministerio, no como una función nada más, como una sociedad, sino yo siempre tuve la idea, la última iglesia que pastoreé aquí en Monterrey, empecé a formar diferentes ministerios, aparte de lo que tenemos, mi anhelo era formar la iglesia en base a ministerios. ¿Por qué? Déjenme les digo por qué. Porque el pastor tiene su función en el ministerio pastoral, es el pastor titular. Pero si el pastor empieza a organizar diferentes ministerios en la iglesia, entonces tiene diferentes grupos de servicio que atiendan diferentes necesidades. ¿De acuerdo? Y por eso es que yo pongo
estas 4 o 5 ministerios básicos. Ahora, déjenme les platico cómo empecé yo aquí en Monterrey. Ahora esta última etapa, hace 6 años ya, hace 6 años. Estuve 5 años y medio. Cuando me pusieron hace 6 años aquí en esta ciudad, en esta última iglesia, yo miré lo que tenían y dije, ok, vamos a fortalecerlo. No hay que quitarlo, hay que fortalecerlo. Tenían un culto de oración los domingos. Entonces les dije, ya no se va, si vamos a llamarle ministerio, se va a llamar un ministerio de oración e intercesión. Y tuvimos que dar el curso o la orientación, que era la intercesión, ¿sí? La intercesión es interceder por otros hermanos que están enfermos, que tienen necesidades, a través de una solicitud por escrito. Son papelitos se ponen en el templo, ponen su necesidad y se reparten. El ministerio es un grupo de hermanos que se reúnen los domingos o cada que puedan, que hay que una necesidad. El ministerio de oración e intercesión se va a reunir para orar y para repartirse las necesidades. Y cada uno se lleva las necesidades para estar orando entre semana. Y luego en el culto de los domingos ahí se reparten las necesidades y se ora por ello. Y se da el testimonio de cómo le fue. Hay mucha respuesta de Dios. Pero para mí es básico un ministerio de oración e intercesión en la iglesia. Porque la obra depende de Dios, no de nosotros, nuestros esfuerzos humanos. ¿De acuerdo? Para mí es muy importante eso siempre. El ministerio de oración e intercesión. Ya tratando de organizar una iglesia, ¿no? Y luego el ministerio de evangelización, que es el que está resaltado en el centro. ¿Por qué? Porque la iglesia debe estar enfocada hacia la evangelización, hacia compartir las buenas noticias siempre. Es más, yo tengo la teoría de que cada sábado debe haber un elemento de evangelización, ¿de acuerdo? Porque luego empezamos a hablar de diferentes cosas, pero hay gente nueva a veces, de visita, o gente desanimada. Bueno, yo tengo la idea de que debe estar constantemente, los sábados en la tarde, debe haber siempre algún tema de evangelización, porque la buena noticia del evangelio sigue siendo poder de Dios y sigue siendo buena noticia de salvación. Entonces eso es muy importante, pero que haya un ministerio. Los que tienen el ministerio de la evangelización son los que andan evangelizando, no solo en el culto, sino entre semana. Entonces, hay hermanos que asumen esa responsabilidad. Y yo tenía 2 o 3 hermanos que ellos asumían como evangelistas. Entonces, hermano, vaya a visitar acá esta familia, va a ir a visitar aquella misión. Ellos son evangelistas, pero es un ministerio de la evangelización. Más que una actividad, debe ser un ministerio. Como dije, de menos a más. ¿Mm? Y luego, en la parte baja, hermanos, hay un ministerio de acompañamiento y consejería, si se dan cuenta. Ahí está en la parte baja. ¿Para qué sirve este ministerio? Este ministerio de acompañamiento y consejería, a mí me parece que es el ministerio que debe auxiliar al pastor para la visitación. ¿De acuerdo? El pastor nunca se va a dar abasto para visitar a todas las familias, no sé allá, pero una de las grandes quejas aquí en México es las familias siempre quieren ser visitadas. Y el pastor, aunque hace su labor, pues no alcanza a visitarlas a todas cuando la iglesia es grande, ¿sí? Cuando la iglesia es pequeña, pues puede entre semana ir o anda preparando tantas cosas que no tiene toda la concentración o es voluntario y no tiene toda la concentración o la habilidad para visitar y acompañar y aconsejar. Entonces, es un ministerio que yo formé, es un curso que yo tengo de cómo hacer una labor de acompañamiento y de consejería, dando las herramientas básicas. Es un curso aparte que yo tengo. Porque cuando tú invitas a la gente, identificas que tienen diferentes dones, hay que equiparlos para que tengan un panorama amplio y herramientas para ir a servir. Y luego, en la parte de arriba, está un ministerio de discipulado. ¿Qué es un ministerio de discipulado? Es el que está trabajando una temática que vaya permitiendo que los creyentes vayan creciendo en Cristo de menos a más. Ahí siempre se batalla un poco en el discipulado, porque a veces le queremos dar lo mismo al nuevo que al que tiene muchos años. Y el que tiene muchos años ya se lo sabe todo casi, porque ya le han dado mucha información. Entonces yo aprendí a abrir 2 grupos, un grupo de nuevos discípulos y un grupo de los discípulos de más años y con una temática diferente.
lleva su tiempo. Entonces el discipulado también es un ministerio en que los que son maestros tienen tienen el don de ser maestros, son los que tú debes ocupar para dar el discipulado. Entonces yo di el primer y segundo año, yo di las clases de discipulado, después se las delegué al grupo al que ya estaba. Entonces, nunca debes de dejar estos ministerios porque son uno el que le da el crecimiento, otro, la evangelización es el que hace el llamado y el discipulado es el que trabaja para su crecimiento y el acompañamiento y consejería es el que acompaña y se da cuenta de la parte sensible. El de oración, pues es el que está pidiendo a Dios la cobertura de Dios. Y luego tengo dos ministerios más, ¿sí? En la parte baja le llamo ciencias bíblicas. Este de ciencias bíblicas tiene que ver, hermanos, con que hay mucha información bíblicamente y se le debe, yo creo que se le debe de dar el ministerio de la palabra, por ejemplo, el ministerio de la palabra. Yo tengo un curso especial de ciencias bíblicas sobre el ministerio de la palabra. O sea, cómo es un extracto de los principios de la hermenéutica y de la homilética y de la oratoria, ¿sí? O sea, el ministerio de la palabra para mí es un ministerio muy importante y encaja ahí en ciencias bíblicas, ¿sí? Porque hoy en día las ciencias bíblicas, hermanos, en los institutos bíblicos se enseñan a nivel de licenciaturas, maestrías y hasta doctorados. O sea, hay mucha información desde las ciencias bíblicas que tú puedes rescatar, ¿de acuerdo? Pero cuando no tienes una visión tan amplia, dices, pues hermano, ya todos creen que se saben todo. No, hermano, siempre hay mucho más que aprender. Los institutos bíblicos por eso existen, o sea, tienen mucha más información, pero para ello tienes que ocupar a los hermanos que tienen el don de la palabra y el don de ser maestros, los que están más equipados. Bueno, que agarren un grupo y que le vayan dando un trabajo de discipulado para que vayan creciendo. Y bueno, la parte superior, yo le llamo formación de ministerios, o sea, siempre debes estar observando qué otro ministerio puede surgir. Y voy a poner un ejemplo que viene en el libro Desatando la Iglesia. En este libro que yo les platico, que leí hace muchos años, el pastor que escribe el libro Desatando la Iglesia, él dice que nosotros a veces no nos interesamos por las demás personas y nosotros mismos nos cerramos los espacios. Y él, como estaba, en aquellos años, él escribía desde California, Estados Unidos, y dice que su iglesia estaba cerca del mar, por una anécdota ahí. Dice que cuando terminaba el culto buscaban a los jóvenes y los jóvenes no estaban en la playa, estaba cerca, imagínense qué atractivo, ¿no? Ir a la playa cerca del mar. Y dice el pastor que él estuvo observando varios días qué hacían los muchachos y nomás era pasársela bien, ahí a la orilla de la playa, en lugar de estar en la iglesia. Y a él se le ocurrió, anduvo recorriendo ahí la bahía y se le ocurrió vio estas casetas, le llaman salvavidas, y él dijo, ¿por qué no puede haber una de estas casetas con un enfoque cristiano para evangelizar a la gente? Y lo abrió, se animó a abrirlo. Entonces invitó a los jóvenes, les generó el permiso y los llamó para que fuera una caseta de jóvenes cristianos y estuvieran ahí, pero que estuvieran folleteando y evangelizando, la gente se acercara. Y pone muchos ejemplos de cómo él aprovechó lo mejor que había en esa ciudad para poder hacer un ministerio de alcance a los demás, ¿sí? O sea, cómo abrir nuevos ministerios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hermanos, es cuestión de animarse a abrir un nuevo ministerio. Cuando tienes el llamado de Dios, andas buscando cómo abrir un nuevo ministerio. Y finalmente tengo el testimonio de Cindy Ramos. Cindy Ramos es una joven de la iglesia aquí en México. Ella es de Chiapas, México, el estado de Chiapas. Ella fue de la primera generación que se quiso inscribir para ser misionera. Ella había estudiado administración de empresas, si no me equivoco, muy joven, y ella decía, yo quiero ser misionera, hermano. Está bien. Graduó ella aquí en el SEMI, que le llamábamos, y la enviamos a Ixtapas y Guatanejo, es Oaxaca. Es una costa muy bonita, muy turística.
Y cuando la enviamos ahí, de repente me habla y me escribe, yo era el presidente de la iglesia en México, y me dice, hermano, es que aquí casi toda la gente es rica, vive bien, porque es un destino turístico. Dice, pero anduve caminando y la única gente pobre que hay aquí es la gente que está en los basureros. Y se fue a los basureros a predicar. Ahí, donde uh, tiraban la basura y hay recolectores que andan clasificando la basura para reciclarla y para venderla, ¿sí? En los basureros. Y vio niños y vio jóvenes y les empezó a predicar. Allí abrió una misión. Y yo me acuerdo mucho que en el año 2000, en el año 2016, si no me equivoco, 2016, que fue un congreso de jóvenes en Guadalajara, si no me equivoco, sí, en Guadalajara, Jalisco, fue el último congreso de jóvenes que me tocó organizar. Ella llevó un grupo de jóvenes que había evangelizado en los basureros y los patrones me dijo, hermanos, ellos no tienen dinero, hay que patrocinarlos, y los llevó al congreso de jóvenes con todos los jóvenes de la iglesia. Era un grupo más de 2,000 jóvenes. Y me dio mucho gusto ver que ella, todas las clases que yo les había dado, todas las ideas, ella las puso en práctica. Y Cindy sigue de misionera ahí en Ixtapas y Guatanejo. Y cuando ella tiene ya gente para bautizar, ella le habla al sobredor, venga a bautizar a estos, ya están listos para ser bautizados. Cada año ella bautiza 2, 3, hasta 4 nuevos ahí en esa ciudad, en Ixtapa. Pero no se desanimó cuando ella vio, parecía que todo estaba hecho ahí, pero ella estuvo buscando dónde estaba el área más vulnerable para llevar el evangelio, porque ella es una misionera evangelista y está equipada para eso y tiene el llamado y la dirección, yo digo, el Espíritu Santo para eso. Apenas la saludé el año pasado en el Congreso de Líderes Indígenas en Oaxaca. Me dio mucho gusto verla. Y hay varios otros misioneros con los que trabajamos años atrás. Y este tipo de información yo les compartí y me da mucho gusto que ella no se quedó con la información, ella lo practica y ahí está dedicada todavía, la tenemos dedicada a tiempo completo en Iztapas y Guatanejo, Oaxaca, que es una zona turística, pero ella está evangelizando ahí siempre. Entonces a mí me dio mucho gusto porque dije, qué bendición que hay personas que captan la idea, tienen el llamado de Dios y se animan a hacer algo, y si no hay un ministerio, ellos lo abren. Entonces, ella fue pionera de abrir un ministerio de evangelización, una nueva misión cerca de los basureros, ahí, con la gente pobre. Pero es gente que ella va evangelizando y luego a los niños a los niños les dan clases de regularización, o sea, los van educando a los niños y ya hay una generación que ya va creciendo ahí. ¿Sí? Y dije, qué bendición. Y tengo varios ejemplos más, hermano. Pero, ¿qué quiero ilustrar? Que cuando tú tienes un ministerio y quieres hacerlo, es como en el caso mío ahora. Me dicen, yo ya no tengo una iglesia. Y yo le dije ahora a algunos hermanos, yo después de 35 años de ser un pastor tiempo completo, ya me tienen catalogado como un ministro en retiro, pero yo sigo haciendo mi labor pastoral sin necesidad de tener un templo. Les digo, no se preocupen, yo no necesito un templo, yo soy un pastor donde quiera que esté. Puedo hacerlo como aquí virtualmente, puedo hacerlo vía telefónica, puedo hacer una visita a un hogar, puedo encontrarme un hermano y aconsejarlo, porque eso es un ministerio que yo tengo, nadie me lo puede quitar. Aunque yo no tenga un título y un lugar, pero el ministerio es en todo tiempo y en todo lugar, cuando tú lo tienes en tu corazón. ¿Están de acuerdo? ¿Pueden surgir nuevos ministerios? Claro que sí, pueden surgir nuevos ministerios. No sé cuántos más puedan surgir, pero es cuestión de observar, de empezar de menos a más, de pedir la ayuda de Dios y Dios proveerá las cosas necesarias para abrir nuevos ministerios en nuestras iglesias locales. ¿Cómo ven, hermanos? Vamos a la parte final. ¿Qué opinan de esto? La pregunta es, ¿creen que hay mucho trabajo en la obra de Dios para involucrarnos? ¿Cómo ven? Sí, mi Hay hermano. muchísimo trabajo. Eh, Sinceramente me quedé sin palabras escuchando el, el servicio de esta joven. Y estaba recordando
eh, que Dios a mí me ha honrado con un hijo que también desde joven siempre ha sentido esa pasión y ese deseo, ¿no?, ferviente por las cosas de Dios. Él en su último año o sea, en la secundaria, él evangelizaba a sus compañeros del colegio y incluso eh, hubo veces de que llegó a casa y muy triste porque había compañeros de él que él lo quería demasiado y esas personas no querían saber nada de reconocer a Jesús, ¿no? Y, pero resulta que, bueno, cuando Dios lo llamó al descanso, estos compañeros se lamentaban y bueno, y deseaban urgente acercarse a una iglesia y conocer y saber más de lo que Francisco, mi hijo, los hablaba y los evangelizaba. Incluso cuando en el colegio los profesores o preceptores sacaban temas de aborto, de política, él levantaba la mano y con todo respeto se oponía a sus comentarios y era respetado también. Le hacía conocer su postura y cuál era el fin de la presencia de él ahí en el colegio. Y bueno, y fue una manera también de que se identificó, ¿no? Como cristiano y como seguidor de Cristo. La verdad Claro. que me apasiona mucho escuchar eso, ¿no? Y compartir también eso. Son hermosos testimonios de vida. Sí, hermana, muchas gracias, hermana Liliana. Claro que sí. Yo creo que siempre hay diferentes etapas en la vida. Hay etapas en las que Dios lo está equipando a uno y hay etapas en las que hay que, o sea, no siempre tenemos las mismas condiciones, pero yo estoy convencido que hay etapas en las que parece que uno no tiene nada, pero es que Dios lo está equipando a uno. Y ya cuando Dios te equipa y tienes un llamado, yo nada más lo que oriento es, hermanos, vamos de menos a más. Siempre con la gente que yo trabajo, tranquilo, no se preocupen, vamos a intentarlo. Y si no nos sale la primera, la segunda nos va a salir. Y empezamos a organizar brigadas, campañas evangelísticas, poco a poquito. Oye, que nada más somos dos o tres, no se preocupen. Así lo hizo el Señor Jesús, de menos a más, fue llamando uno por uno. No llamó a todos de golpe, fue uno por uno, uno por uno. De repente ya tenía un grupo, de repente eran 12, de repente eran 120, más de 5,000 y la obra de Dios se extendió. Así trabaja el Señor. Entonces es de menos a más. No es con todo lo que tenemos. Hay iglesias que tienen mucho dinero y dicen, hombre, vamos a organizar una campaña porque tenemos cientos de dinero. Está bien, pero nosotros no tenemos tanto, pero podemos hacer, parece que es insignificante, pero es ir de menos a más. Y ya cuando uno identifica que tiene un llamado de Dios y Dios abre las puertas y la oportunidad, pues hay que empezar a servir poco a poquito, de menos a más. Y Dios, lo que es de Dios, Dios lo bendice y crece. Eso yo lo tengo muy claro. Lo he visto en muchos lugares. Y hay muchos lugares donde a mí solo me ha tocado empezar. Hay lugares donde me ha tocado darle seguimiento. Y hay lugares donde me ha tocado entregar, decir, como hace poco, dije, hermanos, yo paso la estafeta, o sea, al siguiente administrador, que Dios lo bendiga, y yo le enseñé todo lo que yo sé. Cuentas conmigo, hermano. Yo voy a orar por ti. Pero ya terminé yo mi etapa, o sea, yo estoy en otra etapa. Ahora hay otros que administran, está bien. Otros que pastorean, está bien, yo ya lo hice muchos años, o fui sobrevedor otros años también, no tengo problema, ahora me convierto con un ministerio más abierto y bueno, aquí es el momento de decirles, en el caso mío, yo digo, pues ya acabó mi carrera, ¿no? Yo todavía tengo energía, bendito Dios, o este año cumplí 60 años de edad y cumplí 35 años de ministerio, ya me pensionaron, ya me catalogan un ministro en retiro, me reinscribí en la escuela de psicología, ya estoy por terminar, ya a retomar mis clases y terminar mi carrera, pero estoy trabajando en un ministerio que le llamo Familias Restauradas, porque uno de los grandes temas que yo trabajo, de hecho, la próxima semana vamos a hablar del tema de las familias, que es uno de los grandes temas que yo trabajo mucho. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado la bendición de tener una bonita familia. No es sencillo en estos tiempos, pero Dios me ha bendecido con 3 hijos, con una esposa,
y tener una familia cristiana, vamos a decirlo. Y tienes, tiene su estrategia de cómo trabajarlo, no es automático o no es mágico, hay que trabajarlo. Y entonces yo le llamo familias restauradas porque las familias pasamos por diferente momento. Y tengo ciertas enseñanzas que he ido aprendiendo a través de los años. Y les digo, hermanos, cuando hablamos de familias, no hay familias perfectas, hay familias restauradas por el poder y el amor de Dios. Entonces, de ahí desarrollo una serie de temáticas. De hecho, es otro de los temas que doy acá en el Sabaid, la pastoral familiar. Pero yo estoy formando un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Un ministerio es donde yo pueda dar información como esta, pueda dar sermones en las iglesias y cuando identifique yo familias que necesiten ayuda, yo las puedo canalizar a mi consultorio o a mi oficina para aconsejarlas, para acompañarlas lo más profesionalmente posible. Porque les puedo acompañar para ir superando ciertas crisis y ciertas etapas y ciertas problemáticas desde la profesión que yo estoy adquiriendo. A estas alturas, pues yo tengo el título de logoterapeuta y ya debo terminar la carrera de psicología. Entonces yo anhelo mucho, espero que el próximo año ya pueda abrir el Ministerio de Familias Restauradas y estar enviando mensajes, sermones. Y si alguien necesita mi ayuda, hacemos agenda, abrimos un espacio. Si es virtual, si es presencial, pues yo voy y me siento con las personas, pero hacer un ministerio, porque un ministerio no necesitas un templo, un ministerio necesitas tener la actitud de ayudar y de servir a la gente. Nada más. Entonces, estoy trabajando en este ministerio que le llamo familias restauradas. Es el objetivo, restaurar a las familias para que las familias crezcan en Cristo y superen cualquier crisis, problema o bache por el que estén pasando. Entonces, yo ahí estoy trabajando y ahí puedo aprovechar y optimizar mis 35 años de experiencia que yo tuve en la iglesia, o sea, y la preparación que he estado buscando en el área de la psicología y la psicoterapia me pueden ayudar porque siempre tendré un enfoque pastoral con las herramientas que Dios me permita ir adquiriendo también. Yo sigo estudiando, sigo investigando, sigo creciendo, pero yo tengo muy claro un ministerio de consejería pastoral que le llamo familias restauradas. Entonces, yo ahí estoy trabajando, voy poco a poco y yo creo que para enero del próximo año ya estaré en posibilidad de abrirlo a todos los hermanos. Y hermanos, mi esposa y yo estamos a la orden aquí porque mi esposa también sigue estudiando y ella tiene una sensibilidad, porque a veces que es más empático trabajar una mujer con una mujer y le va muy bien a mi esposa Olimpia cuando trabaja con hermanas. Las que la conocen saben que es una mujer con mucho tacto y mucha sensibilidad, gracias a Dios. Y pues queremos aprovechar toda esta experiencia, aunque ya no puedo ser, aunque ya no soy un pastor local, pero tenemos un ministerio de la familia, ¿no? Y poder enviarles imágenes y publicidad y temática para estar tocando siempre el tema de la familia. Yo ahí estoy, hermanos, ahí estoy, o sea, yo no me desanimo, pues. Yo sé que estoy en otra etapa y que otros tienen los puestos y los títulos y está bien, yo ya no los necesito, pero hay que seguir en el ministerio y si no lo hay que formarlo. Ahí quiero llegar. Y así yo le quiero compartir esta idea, esta inquietud a usted. No, que no hay este ministerio en la iglesia. Hermanos, hay que formarlo. Acuérdese, de menos a más. Con estas 5 recomendaciones o pasos para la formación de ministerios, orando a Dios y verá que cuando uno quiere servir, Dios va a poner los medios para empezar un ministerio de menos a más, con ayuda de Dios y para edificar a la gente. Yo quiero ir no solo a la gente de la iglesia, sino a la gente de afuera, la gente de la sociedad. Tengo muchos conocidos, tengo familia que no es de la iglesia y luego me piden ayuda. Yo les dije, sí, déjenme el próximo año empiezo mi consultorio de familias restauradas y con todo gusto los voy a acompañar y atender. Lo que yo pueda hacer, lo haré con mucho cariño. Claro que sí. Entonces, ahí estamos. Si no hay ministerio, hay que formarlo. Hay que formarlo. Creo que así lo hizo el Señor. De donde no había nada, hay que hacer algo bueno. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos? Estamos en la parte final de esta sesión.
Bueno, Sí, hermano. dudas no hay, hermano. Gracias a Dios, su clase es muy, muy clara, muy entendible. Y bueno, bueno, a mí en lo personal también me está ayudando la otra clase con el hermano Rodolfo. Okay. Entonces, pues entre la de usted y la de él, uno va aprendiendo, gracias a Dios, cada día más. Y bueno, hay cosas que uno sabe al paso de los años porque le gusta leer, pero hay otras, las leamos y todo, no se les entiende muy bien. Pero mire, bendito Dios que pues Dios le ha dado esa sabiduría para poder expresar su palabra y explicar con mucha claridad. Ahí vamos, mi hermano. Estamos en Sí, el hermano. pendiente de dar la tarea Claro que y sí. que Claro que sí. logremos cumplirla a tiempo. Sí, mi Sí. hermano. Dios lo bendiga, mi hermano. Gracias, hermana. Muchas gracias. Sí, hermanos, pues esa es la idea. El próximo jueves, voy a precisar, voy a ocupar la próxima sesión del jueves para traerles una lista de dones y ver dónde encajan o qué podemos hacer, en cuál ministerio nos identificamos, ¿de acuerdo? De acuerdo a los dones que Dios nos ha equipado. Mi idea es orientarlos para que podamos hacer este trabajo y podamos como precisar, ¿saben qué? Yo tengo este don más de evangelista, ¿no? Yo tengo este don más de ser un discipulador, yo tengo este don más de ser un consejero, o tengo este don de ser un maestro sobre ciencias bíblicas, no sé, o esto, hay, lo que quiero decir es que hay diversidad de dones y diversidad de ministerios, porque Dios así lo diseñó. O sea, no todos podemos hacer lo mismo. Pueden ser similares o pueden complementarse, pero por eso en el plan de Dios está repartir diferentes dones para que se formen diferentes ministerios. Y el próximo jueves yo voy a ser más específico en los dones bíblicos que aparecen en los textos bíblicos y ver con cuál nos identificamos y a ver si podemos orientarnos a ver cuáles, de dónde tenemos más y dónde tenemos menos. ¿Cuáles son los dones latentes? ¿Cuáles son los dones que están ya muy evidentes? ¿Y cuáles son los dones que están latiendo ahí? Pero eso lo vemos en la próxima sesión, el próximo jueves. ¿Les parece? Por lo pronto, vamos a orar para terminar la sesión. Sí, hermanos, acompáñenme a orar. Bendito Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ocupar este espacio para la edificación. Yo te pido que tu bendición alcance a mis hermanos y a mis hermanas y que tú siempre proveas lo necesario para nuestras vidas, para nuestras familias también. Susténtanos con tu mano poderosa y provee lo necesario para que nosotros podamos ser instrumentos útiles en tus poderosas manos. Padre eterno, te lo pedimos, te lo rogamos confiados en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas. Dios los bendiga. Nos vemos el jueves, primeramente Dios. Pasa usted, hermano. Que Dios le bendiga. Igualmente, hermanos. Paso a ustedes. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias.